En el entrenamiento de hoy hemos visto a Aurélien Tchouameni llevando un extraño aparatito en su tríceps. Os voy a explicar qué es ese aparato, cuál es el modelo exacto que está usando Aurélien Tchouameni y para qué lo usa y por qué te puede afectar a ti también y te va a servir de mucho este vídeo. Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista de Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Antes de que os vayáis despavoridos de cómo es esto, un vídeo que no va de salseo, ni de Negreira, ni de cosas por el estilo. No, este es un vídeo que os va a interesar de verdad a todos porque las aplicaciones que se utilizan en el deporte de élite, al final, esto es como la Fórmula 1. Todos los avances que se van consiguiendo en Fórmula 1 al final terminan en los vehículos normales, utilitarios de todos, pues también todos los avances que se van produciendo en el deporte de élite al final tienen aplicaciones muy interesantes que nos sirven para todos. Y en este caso, lo que hemos visto ha sido a Aurélien Tchouameni entrenando con lo que parece un parche en su tríceps y mucha gente se habrá preguntado ¿qué demonios es eso? ¿Qué es lo que lleva? Porque en otros entrenamientos no lo lleva. Y este parche que veis ahí es un Continuous Glucose Monitor, un monitor de glucosa continuo. En particular, el que está usando Aurélien Tchouameni es Super Sapiens, que es una marca relativamente nueva que tiene una historia muy interesante que ya os voy a contar, pero primero os voy a explicar de qué se trata el aparatito en sí. Los que seguís el canal conocéis que yo tengo mucho interés en todos estos temas y os puedo dejar el enlace a un par de vídeos sobre esas máscaras que la gente erróneamente llama de entrenamiento en hipoxia y que no tienen nada que ver, pero os lo dejo por aquí. En concreto, este asunto del monitor de glucosa continuo, ¿qué es? Es un aparatito que lleva un parche que tiene una pequeña agujita para medir el fluido intersticial, que es el fluido que rodea a las células del cuerpo humano. Este fluido es interesante y es muy importante porque a través de él es como se transportan los nutrientes y muchísimas otras cuestiones a cada una de nuestras células. Llega a través de la sangre los nutrientes y se salen a través de los capilares, de los diferentes vasitos sanguíneos, entran a este fluido intersticial y de ahí entran a las células, con lo cual la gente se dio cuenta que la composición de este fluido es relativamente parecida a la del plasma sanguíneo en cuanto pues a aminoácidos, a azúcares, a ácidos grasos, a coenzimas, a hormonas, a neurotransmisores, todo tipo de productos celulares, a sales, a micronutrientes. Entonces la gente dijo, bueno, si yo mido el fluido intersticial, puedo compararlo con lo que tengo en la sangre y, entre otras cosas, me puede servir para, sin necesidad de estar continuamente sacando sangre, medir los niveles, entre otros, de glucosa en la sangre. Y efectivamente se puede hacer una correlación con un pequeño algoritmo, porque no siempre es exacto en la proporción de glucosa que está en este fluido a la proporción que tenemos en sangre, pero haciendo cálculos hay unas proporciones y midiendo esto mediante este parchecito, pues puedes enterarte en tiempo real de lo que está sucediendo con tu glucosa. Estos medidores de glucosa hay muchísimos en el mercado, casi todos utilizan el parchecito de la marca Abbott. Este, por cierto, no es un vídeo patrocinado, pero señores de Super Sapiens o de Abbott, si están dispuestos a patrocinar este tipo de contenido, hablen conmigo que podemos llegar a un acuerdo enseguida. En cualquier caso, a mí me gusta mucho este producto y no tengo necesidad de recibir ningún emolumento a cambio para hablar de él. Como os digo, este es un parchecito que tiene una pequeña aguja y en tiempo real mide las componentes de la glucosa en este fluido intersticial y por lo tanto puede transmitir a un dispositivo que puede ser una pulsera de performance o un reloj de actividad o un simple teléfono móvil, puede transmitir pues esta variable en tiempo real. Normalmente estos medidores dependen mucho hay diferentes niveles, hay algunos que están hechos específicamente para gente con diabetes que necesita además tener, pues llevan una bomba de insulina conectada y según el medidor va midiendo y cuando está en un punto bajo le manda una señal a la bomba de insulina para que le inyecte las cantidades de insulina adecuadas y así no tienes que andar con los cálculos de
cuánta insulina necesitas siendo diabético y tiene muchísimas otras aplicaciones. De hecho, esto empezó para los diabéticos, pero luego, claro, la gente se ha dado cuenta que también puede tener sus funciones o su interés, sobre todo en el mundo del deporte, porque hay una tendencia actual a que en lugar de estar midiendo el tema de las pulsaciones, que se sigue midiendo para saber la zona en la que estás trabajando, en qué nivel de pulsaciones estás haciendo el ejercicio que estés haciendo de acuerdo a la intensidad del deporte que practicas, con esta fórmula de poder medir la glucosa puedes encontrar también lo que se llaman las GPZ, las Glucose Performance Zones, que son las zonas de niveles de glucosa para el desempeño en actividad física. Porque, como sabéis, el cuerpo utiliza tres fuentes de energía, que son la glucosa, las grasas y los cuerpos cetónicos, para pues alimentar a las diferentes células en sus necesidades y a las células musculares en su esfuerzo. Normalmente glucosa para los ejercicios, sobre todo, que requieren de cierta intensidad. Entonces es importante medir la glucosa para ver que tu rendimiento sea óptimo. Puedes tener algún atleta que durante su rendimiento nota ciertos bajones y no sabe exactamente por qué, y es porque ha entrado en periodos de hipoglucemia, que es glucosa baja. La glucosa siempre tiene que estar en unos niveles óptimos que se llaman normoglucemia. Cuando tú estás en reposo en normal, esta normoglucemia suele estar entre 70, 75 y 90, 100, dependiendo del rango. Si tu glucosa está ahí, tu cuerpo está más o menos feliz con esos niveles y sabe que no va a necesitar que tú ingieras o necesites más glucosa, traer más glucosa a tu sangre para alimentar tus células. Si sube, pues enseguida va a mandar la insulina para que tú utilices o metas esa glucosa a tus células para utilizarlas como energía o a guardarlas como grasa. Si baja, pues va a hacer que tu hígado utilice las reservas de glucógeno para emitir nueva glucosa y que vuelvas a esos niveles de normoglucemia. Pues lo que han descubierto es que también a la hora de hacer ejercicio esta normoglucemia se eleva, ¿no? Y ves que hay muchos deportes en los que tú necesitas estar a lo mejor para hacer tus niveles óptimos siempre por encima de ese 80, que puede ser el límite bajo, y pues hasta 120, 130 o incluso algunos en niveles superiores dependiendo de la exigencia de esfuerzo que puedas necesitar. Entonces es muy importante que tú veas cuál es tu zona de rendimiento óptimo y que nunca salgas de esa zona durante tu esfuerzo físico, durante la realización de tu deporte. Conocer esto a un deportista de élite le va a dar muchísimas ventajas, porque va a estar siempre en niveles de rendimiento óptimos, sin encontrar esos bajonazos de cansancio o esos calambres musculares, esas zonas donde además empiezas a estar más propenso a lesiones. Es importante conocer cómo funciona tu cuerpo a la hora de realizar estos esfuerzos y cómo sube y baja tus niveles de glucosa y cómo estás dentro de ese Glucose Performance Zone. El aparatito concreto que en este caso lleva Aurélien Tchouameni es el de la marca Super Sapiens, que es uno muy particular porque está diseñado específicamente para deporte élite. Si tiene una historia muy curiosa, porque el fundador de esta empresa Super Sapiens es Phil Sutherland, que es un tipo que nació con diabetes tipo 1, recibió incluso las malas noticias de que de pequeño, cuando le diagnosticaron, le dijeron probablemente no vayas a vivir más allá de los 25 años, lo cual es una barbaridad que le hayan dicho al pobre niño, porque hay muchísima gente con diabetes 1 que está viviendo y que está además incluso en el deporte de élite. Uno de esos es nuestro querido capitán Nacho Fernández, que es diabético con diabetes tipo 1 y ahí está en el deporte de élite, así que sí se puede manejar. De hecho, Phil Sutherland le encantaba el ciclismo y lo que quiso es demostrar que podía tener a un equipo de ciclistas solo con ciclistas diabéticos, y realmente ha sido una experiencia muy interesante. Y buscando cómo monitorizar, porque ha escrito varios libros, ¿no? Uno que se titula No estoy muerto todavía, ¿no? Que realmente él cree mucho en la posibilidad del ejercicio
para ayudar a pues manejar este tipo de enfermedades crónicas o incluso a revertirlas en ciertos casos, y entendía que necesitaba una herramienta un poquito mejor que los monitores de glucosa tradicionales hechos para diabéticos. Así que se puso en contacto con estos laboratorios Abbott, que son los que hacen el sensor para casi todos los que te dan este tipo de servicio, y les pidió unas ciertas características para el de él y lanzó un crowdfunding para pues hacer esta marca Super Sapiens, que el principal producto que tienen es este monitor de glucosa con una aplicación muy especial, porque mientras los otros monitores de glucosa más o menos miden cada 5 minutos y de ahí van enviando o guardando la información hasta que tú te la traspasas, este mantiene una comunicación prácticamente constante las 24 horas de medición, 24 horas de monitorización, te avisa con alarmas cuando estás dentro de qué zonas, te permite poner pues que tú establezcas las zonas en las cuales vas a estar de acuerdo a tus características, el poder medir también, porque cada uno somos un mundo, no todo el mundo tiene los mismos procesos digestivos, aunque comas las mismas cantidades de comida y la misma comida exactamente, no la absorbe de igual manera Chouameni que Thibaut Courtois o que la absorbía Hazard. Es absolutamente diferente. Tampoco en los esfuerzos va a utilizarlo de la misma manera, y por eso es importante la monitorización one-on-one de cada uno, porque tú tienes que medir sobre todo diferentes fases. La primera es la fase del preentreno. Tú vas a decidir si vas a cargar con carbohidratos para tener unos niveles de glucosa antes del entrenamiento, después durante el entrenamiento, que vas a medir cuánto te duran esos carbohidratos, cuándo te suben esos picos, cuándo lo digieres, cuándo puedes empezar a entrenar para llegar a esos niveles óptimos de tener los músculos a plenitud de glucógeno para poder ejercitarte de la mejor forma, cuándo vas a también tener esos bajones, qué tan rápido pierdes esas cantidades de glucosa, en fin, muchísimas mediciones en el preentreno, durante la actividad física, en el post de la actividad física. Ahí vas a decidir en cuánto tiempo vas a volver a rellenar esos carbohidratos, esos minerales, esas pues todo tipo de nutrientes que vas a necesitar, y después durante las horas de reposo también vas a medir cómo recuperas, y en ese sentido pues vas a poder decidir si tienes que comer una dieta particular el día antes de un partido, o hasta tal hora de previa al partido vas a comer tal o cualquier cosa en tal o cualquier cantidad de acuerdo a lo que te he medido. Ya no tienes que adivinar, ya sabes que Chouameni cuando ingiere X gramos de carbohidratos en este tipo de carbohidrato y lo combina con fibra, pues le va a durar los 90 minutos, pero si no, pues va a tener un bajonazo en el minuto 70 y pico, y ahí a lo mejor se acerca a la banda por un gel de glucosa. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer si tú las mides, si tú las evalúas de una forma profesional y científica, y por eso están utilizando este tipo de dispositivos los deportistas de élite, porque esto te puede otorgar de verdad una ventaja competitiva muy, muy importante a estos niveles en los que, ya os digo, medio segundo puede ser la diferencia entre llegar a un corte o que el delantero te clave un gol o te pase a la siguiente línea. Y hay cosas interesantísimas que se están empezando a descubrir ahora, como por ejemplo que es mejor a lo mejor tomarte 200 miligramos de carbohidrato líquido en una ingesta cada 20 minutos que tomártelos en 4 veces de 50 miligramos en diferentes sips. Hay muchísimas cuestiones por evaluar, es un área donde todavía hay bastante trabajo por hacer, bastante conocimiento por desarrollar, pero estoy seguro que Pintus y el cuerpo médico y el cuerpo técnico del Real Madrid están prestándole muchísima atención a este tipo de cuestiones, porque puede ser la diferencia entre llegar a esa parte final del partido a pleno rendimiento o llegar acalambrados. Puede ser verdaderamente además la diferencia entre el Real Madrid y otros equipos, el que tú tengas unos atletas que conozcan perfectamente su cuerpo, que sepan cómo alimentarse, cómo dosificar los esfuerzos durante el tiempo del partido, que también
aprendan a analizar lagunas de concentración y entiendan que se está produciendo una hipoglucemia. Bueno, vamos a hacer un carb loading, vamos a hacer un loading de carbohidratos a tantas horas porque te van a durar y los vamos a añadir una cierta cantidad de fibra para que esta entrega de glucosa a través del proceso digestivo sea un poquito más lenta pero sea más constante. En fin, hay muchísimas cuestiones que sirven y que han permitido pues, entre otros, a Eliud Kipchoge, el maratonista, el romper récords mundiales, el poder monitorizar cuáles son los sustratos energéticos que está usando su cuerpo y cómo manejarlos de una forma precisa y científica. Espero que os haya gustado este tipo de contenido. Me interesa que dejéis vuestros comentarios aquí abajo de qué os parecen estas cuestiones, que le deis like al vídeo si os ha gustado, que lo compartáis en todas vuestras redes sociales, os suscribáis a este videoblog más madridista de todo el internet, que además os trae este tipo de información y cositas interesantes, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!